Hola a todos, mi nombre es Gabriel Sotocos, soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán, de la carrera de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software. Este es un video explicativo de mi sitio web desarrollado en la materia de Desarrollo Web Integral, en conjunto con la materia de Administración de Proyectos TI 1. Este video principalmente está desarrollado para la materia de Administración de Proyectos TI 1, a cargo de la doctora en proyectos Ana Karen Camacho Rodríguez. Eh, para comenzar, iremos primeramente a explicar lo que es la parte del sitio, su funcionamiento y las funcionalidades que este tiene, así como diseño y los elementos utilizados. Y posteriormente pasaremos a explicarlo un poco sobre lo que sería el código ya un poco más a fondo. Principalmente al ingresar en la aplicación tenemos la página de Home, en la cual se muestra pues únicamente un poco de texto de bienvenida y elementos pues no de mucha relevancia para los usuarios. Principalmente esta parte sería pensada para lo que serían los usuarios. En esta parte se tiene planeado implementar una carga dinámica de productos directo desde la base de datos. ¿Con esto a qué nos referimos? Que directamente aquí se mostrarán productos que estén ya guardados en la base de datos. Esto sin importar si no, de esta forma no serían estáticos y se encontrarían cambiando en base a las necesidades de los vendedores. Tenemos también lo que sería la parte del navbar, que esta parte, como pueden ver, pues no tenemos una sesión iniciada. Entonces, como no tenemos una sesión iniciada, la parte del feed y el catálogo, son las partes pensadas para los administradores. La página del About Us, en la cual se tiene acceso de manera global, sin importar si se tiene una sesión iniciada o no. Un poco sobre lo que sería la parte del proyecto y los botones hacia las redes sociales pues ahora sí que del desarrollador, que en este caso sería yo. Ahora vamos a pasar a iniciar sesión. En esta parte tenemos los dos formularios, uno tanto para iniciar sesión y otro como para registrarse. En el apartado para registrarse, pues aquí sería para ingresar los nuevos usuarios que deseen registrarse en la página para poder acceder al contenido completo de la página. En esta ocasión, pues usaremos un usuario que ya tenemos registrado, en este caso que sería el mío. Esto pues únicamente para poder acceder a lo que sería el apartado completo ya de todos los elementos que tiene la página. Y pues ahora ya tenemos una sesión iniciada. Como pueden ver, en la parte superior aparece el usuario y un dato extra que fue solicitado por parte del ingeniero David, que fue un dato adicional en base a los datos que hayamos registrado en la base de datos de los usuarios, que en este caso, en base a la fecha de nacimiento que se haya ingresado, nos dirá la edad que tiene el usuario. Y como pueden ver, pues al iniciar sesión accedemos directamente a lo que es la parte del el feed, que esta sería la parte del dashboard para los administradores. En esta parte también se tiene pensado agregar de manera dinámica productos, pero en esta ocasión sería diferente a lo que viene siendo en la parte de los usuarios normales, ya que en la parte de los usuarios normales se planea cargar los artículos pero solamente para lectura. Y en este caso, en el dashboard para los administrativos, se tiene planeado hacer lo mismo, pero ya con algunas funcionalidades extras, como para poder editar directamente los productos que se muestran principalmente en esta parte. Como por ejemplo, digamos que se tienen varios productos, una gran cantidad de productos. Entonces, en esta parte se mostrarían los más relevantes o en base a los filtros que los administradores deseen agregar, en base al stock, en base a las ventas, etcétera. Entonces, aquí se mostrarían los principales solamente. Y ya en dado caso de que no se desee hacer de esta manera, pues también en esta parte tenemos estos dos accesos que nos manda directamente a lo que sería el catálogo o en donde se encuentran los datos registrados tanto de nuestras categorías como nuestros productos.
Al dar clic, pues nos mandaría directamente a lo que sería el apartado de donde se encuentran, en este caso, nuestras categorías. Y pues como pueden ver, aquí se cargan de manera dinámica los datos directamente en la base de datos. Se implementó también lo que son las data tables, que en este caso es una funcionalidad de PHP con jQuery, que su funcionalidad principal es darnos funciones extras directamente en las tablas, como por ejemplo el apartado de búsqueda. Esta parte pues nos sirve para filtrar dependiendo el filtro que nosotros deseemos agregar, que en este caso el filtrado se realiza por categoría, que también pues directamente se podría hacer por tanto como por edad o por descripción o algún otro dato que tengamos registrado en la base de datos. Aquí contamos con 3 botones principales para cada producto: eliminar, editar y mostrar. El botón de mostrar pues muestra toda la información completa más a detalle directamente de cada una de las categorías. En dado caso de que, digamos, se tengan muchos mayores cantidad de datos de las categorías, y en este caso, pues, se quieran ver de manera completa, ya que para cargarlos en la tabla podría ser se podría llegar a desbordar o salir del límite de la pantalla del ancho, o podría verse mal si se cargan demasiados datos. Entonces, para eso sería la funcionalidad principal del show. Tenemos el botón de edit, que pues, sirve para modificar los campos de cada una de las clases. Entonces, en este caso podríamos modificar el nombre de la categoría, la descripción o cualquiera de los datos. En este caso vamos a editar la imagen para que coincida con lo que sería la parte que tenemos en la categoría, o directamente de lo que va la categoría. Entonces, pues cargamos la imagen directamente, la editamos, y pues como podemos ver se cambió correctamente la imagen y se modificó directamente en la base de datos. Y también tenemos el botón de eliminar, que lo que hace es eliminar cualquiera de los registros que tengamos directamente de la base de datos. Como en este caso podríamos borrar lo que sería el apartado de juguetes para niños. Damos el botón de eliminar y como vemos, pues ya no nos aparece la categoría en esta parte, ya se eliminó completamente de la base de datos. Incluso para poder controlar esto, se tiene planeado también agregar alertas o push-ups en base a las funcionalidades que queramos ligar directamente a estos, como por ejemplo, para la función de eliminar se podría agregar a uno de estos para asegurarse de que realmente se desea eliminar este dato. Y también tenemos la parte del botón de crear. Este sería para registrar alguna nueva categoría, o pues sí, registrar alguna categoría que queramos agregar. En este caso, pues agregamos niños, juguetes para niños. Mi edad mínima, pues tendríamos mínima 3 para niños. Edad máxima podríamos decir que 12 años. Y la imagen de la categoría, que pues en este caso podemos tomar cualquiera y la registramos. Y como podemos ver, se realizó el registro correctamente en la base de datos. Esto sería en la parte de las categorías. También contamos con la parte de productos, que esta sería básicamente lo mismo, mismas funcionalidades, mismos botones, mismas acciones, todo. Solamente lo único que cambia pues son directamente los campos. Otra parte también que faltó mencionar de las data tables es que estas nos permiten ordenar, ya sea de manera ascendente o descendente, en base a cualquiera de las columnas que nosotros le hayamos dado para que tome los datos y los ordene en base a estos datos. Entonces, pues esto sería la parte principal de la vista y de la aplicación web. Ahora pasando un poco más con lo que sería ya la parte del código, pues bueno, el proyecto está desarrollado con el framework de Laravel, el cual pues es un framework de desarrollo web que ya nos incluye algunas, o bueno, muchas funcionalidades que esto a nosotros como desarrolladores nos puede llegar a ahorrar mucho trabajo. Una de las principales funciones que nos brinda y que podemos hacer uso o aprovecharnos más de sería la parte de la autenticación, ya que podemos utilizar
directiva que ya nos ofrece la parte de Laravel para desarrollar la aplicación, y con esto nos estaríamos ahorrando nosotros realizar la parte de pues directamente nosotros desarrollar el módulo completo de autenticación de usuarios. Entonces Laravel ya nos brinda todo esto y ya se realiza todo de manera automática. Solamente es cuestión de que nosotros lo configuremos en base a nuestras necesidades o en base a las necesidades de la empresa o el solicitante de la página web a desarrollar. Laravel es un framework de desarrollo en base al lenguaje PHP. Entonces, pues como podemos ver, la aplicación la tenemos dividida en varias secciones. Principalmente tenemos los controladores, que estos son los que se encargan de la mayor parte de la lógica de la aplicación. En esta parte tenemos el controlador de las categorías, y en los cuales tenemos varias funciones, que en este caso la función de index, que sería la que nos muestra la vista, que en este caso, en esta parte, sería lo que nos muestra la parte de las data tables, o nos controla esta parte tomando los datos directamente desde la base de datos y mostrándonos en la vista. Tenemos la función de crear, la cual nos manda al formulario en el cual se realiza el registro de las nuevas categorías, y la función de guardar o almacenar, la cual toma los datos que se hayan ingresado en el formulario y los manda a la base de datos para su almacenamiento. También tenemos la función de show, que es la que nos muestra directamente todos los datos que querramos mostrar en alguna tabla o contenedor dinámico que tengamos directamente en la vista. Y la parte del edit, esta parte lo que hace es mostrar el formulario con los datos de las categorías ya precargado cuando se quiera realizar la actualización de alguna categoría. Y la función update, la cual nos actualiza los datos en base a la información que hayamos ingresado en el formulario de actualización, para que se actualice y se guarde en la base de datos. Y también tenemos la función de destroy, que es la que directamente nos elimina a la categoría de la base de datos por completo. Y también tenemos una función de autocomplete, la cual, pues esta funcionalidad principalmente lo que hace es en la parte de productos. En esta parte, el autocomplete lo que hace es directamente tomar todas las categorías que tengamos en la base de datos y mostrárnoslas de manera dinámica en este apartado. Esto se carga pues directamente en base a las categorías que ya tengamos ingresadas en la base de datos. Como podemos ver aquí las categorías de videojuegos y juguetes educativos. Esto principalmente se diferencia con esta parte, que esto es lo de la parte del navegador, que bueno, el navegador lo que hace es guardar, almacenar las búsquedas o datos recientes que hayamos usado. Pero esta parte sería la parte del autocomplete, que toma directamente los datos que están relacionados con la categoría en la base de datos, haciendo uso de llaves foráneas. Después pues tenemos lo que son los demás controladores que se encargan de la demás lógica de la aplicación. El Home Controller nos maneja lo que es la lógica de toda la barra de navegación, que es la que nos manda cada uno de los diferentes apartados que tenemos en la página. Tenemos también el controlador del login, que el cual lo que hace es funcionar con un request. A diferencia de los otros controladores, lo único que hace es manejar las peticiones que se le mandan en el login, pero a través de un filtro extra que es una request, la cual es la que en donde se validan los datos y se realiza la parte de la autenticación que ya nos da o nos ofrece el framework de desarrollo de Laravel. También tenemos lo que son los modelos. Esta parte se encarga de crear o diseñar nuestra base de datos o los campos de la base de datos. En este caso, aquí, como podemos ver, pues son todas las columnas de nuestra base de datos. En este caso, de nuestra base de datos o nuestra tabla de los productos, o en nuestra tabla de categorías, así como nuestra tabla de usuarios, en donde se almacenan los datos de pues los usuarios que se logueen o se registren en nuestra aplicación. Y asimismo, pues también tenemos lo que serían las partes de las migraciones en la base de datos, que estas principalmente se encargan de
crear directamente en la base de datos nuestras tablas con los campos que nosotros le demos. La principal diferencia del modelo es que el modelo nos sirve para manejar la lógica de la base de datos, pero directamente en nuestra aplicación. Y la parte de los modelos únicamente se encarga de crear las tablas y las columnas en la base de datos en base a los datos que tengamos en los modelos también. Después de esto también tenemos ya ahora sí lo que serían pues las vistas. Aquí pues tenemos las vistas que se cargan directamente, que son las que tenemos en parte del controller, y esto es lo que la información que se muestra en cada una de de las vistas en nuestra aplicación, como en este caso que tenemos la parte de la About, que es aquí esta parte donde se muestran los iconos de las redes sociales. También tenemos la parte de la autenticación, que es la que se encarga pues también de la validación de los datos o de los registros de los usuarios en la base de datos. Principalmente ese es el formulario que se muestra en donde se carga la información. Aquí se carga la información, se manda a la request y ya el controlador de la request se manda al controlador y el controlador se encarga el request, valida los datos, lo manda al controlador y el controlador realiza las acciones que se hayan pedido. En este caso, pues sería el ingresar los datos en la base de datos. Tenemos el apartado del catálogo con el index, que principalmente pues no, también tenemos las categorías, pues, en la cual también tenemos las diferentes vistas. Como por ejemplo, pues estas partes nada más lo único que se encargan pues es de mostrar la información al usuario y de tomar los datos, pero no tienen alguna otra funcionalidad más que a mandar toda la información o la comunicación directamente con el controlador. Toda esta parte de las vistas pues es lo que realizan. También tenemos la parte de las rutas. Esta parte nos maneja la lógica directamente, pero ah, sería directamente la carga de las vistas en la aplicación. El controller, bueno, esta parte lo que hace es tomar las funciones del controller. Entonces, en base al apartado que nosotros queramos ingresar, este apartado toma la función del controlador y hace la acción que el controlador dice. Podría decirse que esta parte solamente carga todas las funciones del controlador y también lleva la parte de la lógica para mostrar todas las vistas en nuestra aplicación directamente. Y pues para configurar lo que sería nuestra base de datos tenemos la parte del el archivo .env, que se encarga del environment o el entorno de desarrollo. Y en esta parte directamente es donde se realiza la configuración con la conexión directa con la base de datos. Aquí pues le indicamos principalmente el tipo de base de datos que manejamos, el host, el puerto de salida de la comunicación, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario de quien ingresa a la base de datos o para gestionar los permisos que tienen los usuarios en la base de datos y pues la contraseña de la base de datos. Bueno, pues como podemos observar, la mayor parte de los componentes están desarrollados en lenguaje PHP, a excepción de las vistas, que estas están en la extensión Blade, que es una, digamos, subextensión de PHP, que lo que hace es trabajar directamente con HTML, que es el lenguaje de manejo o de diseño de las aplicaciones o páginas web, pero nos da la facilidad de poderle inyectar o poner directamente en esta parte código PHP, lo cual pues nos ahorra mucho trabajo también para poder hacer la carga dinámica de funcionalidades o de toma de datos de la aplicación de de la base de datos. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.